Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Bienvenidas y bienvenidos a otro programa más de Conectados por el Espíritu. Sábado tras sábado, como siempre, les traemos invitados, invitadas de altura que nos comparten un poco de sus historias para poder aportarles algo positivo a ustedes, de crecimiento y también formativo, ¿no? Hoy vamos a conocer la historia de una invitada espectacular, es una gran profesional en temas de consultoría, de bienestar humano. Ya van a ver un poquito de lo que ella hace, pero ella nos va a compartir cómo ha sido el recorrido de su vida y cómo a lo largo de ella ha podido ir transformando sueños en realidad. A veces la vida se vuelve un camino de muchas adversidades, de muchas pruebas, de muchas dificultades, en temas internos y también en cosas del entorno, de los acontecimientos. Pero en medio de eso siempre hay esperanzas, siempre podemos ver hacia un mundo mejor, buscando cumplir esos sueños que tanto anhelamos. Así que bueno, sin más, comenzamos. Bueno, y damos la bienvenida a Wendy Montenegro. Bienvenida, Wendy. Muchísimas gracias, Enoch Villarreal Montenegro. Miren qué curioso, qué curioso. Ella es Wendy Montenegro Villarreal y yo soy Enoch Villarreal Montenegro. Mira cómo es la vida. Sí, las diosidencias. Ya somos primos. Ya somos primos, definitivo. Gracias, Enoch, de verdad, por la invitación. Yo disfruto muchísimo estos espacios porque considero que es importante compartir información de valor que aporte al crecimiento de las personas. Creo fielmente en que todos nos podemos transformar, podemos estar hoy pasando por alguna situación o con algunas prácticas y Dios nos puede también acompañar en ese proceso de transformación. Y lo creo fielmente y lo promuevo muchísimo. El poder transformarnos, el poder crecer, avanzar, no quiere decir que porque hoy estamos en un lugar ya nos vamos a quedar allí, así es, sino que podemos lograr todo lo que nos propongamos. Siempre podemos seguir avanzando. Dios, así es perfecto. Exacto. Y todo es posible. Qué bonito, Wendy. Bueno, eso es lo que vamos a evidenciar a través de tu historia. Vamos a este tema que llamamos hoy de sueños a realidad. ¿Cómo has ido alcanzando eso? De convertir esos sueños en realidad. Y primero que todo vamos a irnos entonces a tus orígenes, para entonces llegar a cómo has llegado hasta lo que haces hoy y qué es lo que haces hoy, ¿ok? Wow, mira, yo crecí en Chilibre, ¿sí? Mis papás viven allá en este momento. Fue una experiencia muy enriquecedora, bonita. Mi infancia fue sana. Le doy muchas gracias a Dios por eso, porque fue sana, fue equilibrada, mucho respeto. También ese acompañamiento de mis padres, muy positivo, desde la disciplina, pero también el visualizar que podemos lograr lo que sea que nos propongamos. Claro. Entonces, la verdad es que recuerdo una infancia muy positiva, ¿sí?, de jugar con muñecas en el patio de la casa, que llegaban mis amiguitas, o sea, todo, la verdad es que súper, súper positivo. Y también desde la fe, tuve esa formación, participé pues de la primera comunión, de confirmación y pues iba constantemente con mis padres a la iglesia los domingos. Claro, fue un ambiente que te contribuyó a crecer como persona en principios, valores y también en espiritualidad, ¿no? Totalmente, claro. Totalmente, que hoy día es un pilar importantísimo de mi vida, el sacar espacios para conectar con el espíritu, como se llama el programa. Claro, claro. Para conectar con este ser supremo, creador, Dios, que nos acompaña y que no nos abandona. Entonces, sí, de hecho, entrando en mi apartamento hoy día tengo una frase que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es un versículo. Claro, sí. Entonces, es como siempre recordar que estamos sostenidos por ese creador. Por ese creador, todopoderoso, claro. Sí. Claro, que no estamos huérfanos de Dios, de Dios Padre, ¿no? Él está ahí en todo momento acompañándonos. Así es. Y creo que cuando uno se da cuenta de eso, uno dice, ¿de qué me preocupo, no? Si el creador, o sea, es mi papá, ¿no?
Así está ahí es, para así cuidarme. y no nos abandona. Claro. Podemos estar pasando situaciones, pero él está ahí y no nos abandona. Así es. Y en ese crecimiento, pues en secundaria, por ejemplo, estuve en un colegio católico, San Vicente de Paúl, donde también tuve relaciones muy bonitas con amistades. Hoy día todavía tenemos esas relaciones. Y bueno, fue un proceso pues de crecimiento en donde siempre busqué enfocarme, estudiar, vivir como desde esos valores y bueno, hasta que luego llegué a la universidad. No sabía al principio como qué estudiar. Antes, hace mucho tiempo quería estudiar medicina y bueno, vi unos escenarios ahí un poco complicados con sangre. Ay, y quedé así que como eso no es lo mío. No. Claro, sí. No. Ahí es que uno se da cuenta si uno es para eso o no. Sí, exacto, en esos ¿verdad? Porque escenarios, uno puede exacto. tener una ilusión de Claro. algo, pero al final, Cuando pues... ves la crudeza ahí, es como que sí, claro. Sí. Entonces, bueno, verifiqué una serie de opciones y dije, oye, a mí me gusta ayudar a las personas, me gusta, ¿sabes?, contribuir, escuchar. Entonces, ahí conecté con la psicología, además de que mi mamá también es psicóloga. Ah, mira, qué chévere. Ella se especializa en discapacidad y yo, pues, en la parte industrial con las empresas. Ok. Entonces, bueno, ha sido la verdad que una experiencia enriquecedora. Ver como que, ¿sabes? Esa historia de dónde vienes. Claro. Y esto, dónde estás ahora y también hacia dónde te ves. Claro, y después de por lo menos, ¿cuántos años el estudio de psicología? 5 años. 5 años. ¿Y después que saliste ahí te dedicaste a esa área profesionalmente? Sí, totalmente. De hecho, yo entré con una visión de enfocarme en niños. ¿sí? Ok. Porque antes quería ser médico, pero de niños, quería ser pediatra. Pediatra, exacto. Entonces, llegué a psicología y también estaba como conectada con esa parte de los niños. Pero cuando escuché a un profesor hablar de consultoría de recursos humanos, hablar del aporte que se puede hacer desde la psicología a los adultos, claro. con tantas situaciones, con tanto estrés, con tanta, ¿sabes? Sí. Pensé en cómo un adulto también puede impactar en la familia y también puede impactar en la sociedad. Claro. Te llamó más la atención. Me llamó la atención y él hablaba pues de su empresa y yo decía, oye, yo me visualizo en algún momento en una empresa aportando. Y luego también teniendo mi empresa también. Entonces me visualicé y dije, mira, yo me veo así como psicóloga y llegando a las empresas y aportando y, ¿sabes? Lo vi desde ese momento y bueno, ya hoy día es una realidad. Pero sabes que me parece muy interesante porque me mencionas varias veces ese ir visualizando qué es lo que quieres, ¿no? Y qué bonito que a lo largo de tu vida has podido tener esa bendición de poder visualizar qué es lo que quieres, ¿no? A veces hay personas que pasan tan confundidas y pasa tanto tiempo y no saben qué es lo que quieren, pero tú estabas desde un principio viendo más o menos la ruta hasta que vas desmenuzando y encontrando ese camino, ¿no? Sí. Que te apasiona, que es lo importante y que es algo que te gusta, ¿no? Sí, yo siempre le pido a Dios como sabiduría y dirección para definir y para ir por lo que quiero. Claro. Entonces me ha funcionado muchísimo el poder identificar, bueno, en este momento, qué es lo que quiero lograr, ponerlo escrito, ponerlo en alguna imagen, pero ir como que viéndolo y también sintiéndolo. Es como, bueno, yo cuando estaba en la universidad yo me veía entrando a las empresas, visitando, haciendo consultoría. Y hoy día ya es una realidad. Entonces creo que la visualización es algo maravilloso que también Dios nos ha regalado de poder ir creando con nuestro presente y con nuestra mente nuestro futuro. ¿No? Claro. Exactamente. Wow, qué interesante. Bueno, verdad que sí. Y precisamente ahí entra eso del discernimiento, ¿no? Ir discerniendo, reflexionando qué quiero de mi vida. Y a veces hace falta hacer esos altos en silencio, solo con uno mismo, para poder encontrar qué es lo que quiero. Porque a veces entre tantos ruidos, tantas cosas del mundo nos perdemos, ¿no? Y es difícil encontrar esa voz interior, ¿no? Sí. También esa vocación a la que estamos llamando. Esa voz y escucharla, porque a veces nos habla pero no la escuchamos. También. Entonces decimos, no, esto no es por acá, es por donde yo creo. Claro. También le pido mucho a Dios esa parte de
que me ayude a tomar decisiones basado en lo que siento, en los mensajes que le pueda mandar. Claro. Porque sí, el día a día no es tan sencillo, No es aparecen fácil. situaciones, Claro, no, que va. preocupaciones, Claro. y bueno, es verdad. hay que ponerse como que en las pilas y también pues de la mano de Dios para alcanzar lo que uno se propone. Así es. Wendy dice que tenemos unos mensajitos. Vamos a ver qué nos dice la gente por ahí. Tenemos unos mensajitos. Bueno, te presento a mi mamá, ¡Ay! profesora Arelis Montenegro. Saludos Arelis, a esta la tía. Saludos a esta excelente invitada, excelente tema. Todos podemos superar barreras y convertir dificultades en grandes logros si nos lo proponemos y trabajamos con optimismo y entusiasmo. Totalmente. Excelente. Sí, qué bello comentario. Estoy totalmente de acuerdo. Ya la quiero conocer. Ya la quieres conocer. A la tía. Sí. Wendy, entonces, cuéntame un poquito. Vas entrando entonces en ese mundo de lo que te gusta, ¿no? Ese ámbito ya de psicología a nivel de adultos. Cuéntame un poquito cómo se va desarrollando eso. Sí, mira, yo pues al conectar con este profesor y sus prácticas, yo Ajá. me veía en empresas trabajando inicialmente, adquiriendo experiencia. Ujú. Y bueno, pasé por diferentes organizaciones y recuerdo que en la última posición que ocupé tenía que ver con la parte de bienestar, con velar con el bienestar de los colaboradores. Ujú. Sin embargo, quizás yo no tenía algunas herramientas, formas de afrontar las situaciones y también el mismo entorno de trabajo, pues llegué a que se me caía el cabello, a salir súper tarde. Sentía que estrés. no terminaba, muchísimo Claro. estrés. Wow. Sentía que no terminaba el trabajo diario, que era como que estaba ahogada en tanto que hacer. Wow. Hasta que me di cuenta porque unos compañeros me dicen, oye, te veo como distinta. O sea, Ujú. yo he sido de conectar con esa alegría, con ese Ujú. entusiasmo y también irradiar esto. Y ya los compañeros me decían, oye, pero es que te siento distinta, estás como apagada, incómoda, ¿será? como Ajá, molesta, como ajá. frustrada. Entonces yo ahí como que caí en cuenta y dije, sí, en verdad me siento incómoda. Entonces lo pensé por varios días y dije, ¿sabes qué? Es momento de salir de la Claro. organización. Y bueno, en ese momento no tenía otro trabajo, Otra fuente, o sea, sí. otro ingreso. Ujú. Y en ese momento también mis papás me apoyaron muchísimo y me dijeron, ¿sabes qué? Si no te estás sintiendo cómoda en este lugar, es importante pues que tomes tu decisión. Claro. Pero nunca se metieron como si sí o si no, que eso lo valoro mucho y lo aprecio y estoy súper agradecida con ellos porque siempre me han apoyado en este proceso de crecimiento. Claro. Entonces, bueno, allí decidí renunciar Ujú. y yo en esa posición veía proveedores de capacitación, desarrollo, clima laboral y yo decía, sabes, desde mi experiencia y desde mis conocimientos como psicóloga, yo pudiera prepararme para aportar como independiente, o sea, Ujú. como lo están haciendo estos proveedores que eran espectaculares. Entonces, bueno, esa semana renuncié y el fin de semana salí con unas primas, fuimos al Casco Viejo a compartir y entonces conozco a una persona que me dice, oye, ¿a qué te dedicas y tal? Y le digo, bueno, ahorita no estoy trabajando, estoy como que relax, descansando, pero yo voy a ser independiente y voy a trabajar para diferentes empresas. Entonces me dice, wow, excelente. Y bueno, él me pone en contacto con un amigo de él Ujú. que estaba ya iniciando este proceso de consultoría Wow. y nos asociamos en su momento. Así es que Wow. aprendí muchísimo, estoy súper agradecida con todas Ujú. las experiencias. Claro. Hasta que después, hace 5 años, justo en pandemia, Ajá. yo decido trabajar mi marca personal Sí. como Wendy Montenegro, impulsando pues el bienestar. Así es que eso es un poquito de lo que ha pasado en Wow. estos últimos años Ajá. y la verdad es que no es fácil, como siempre le digo a las personas, he hecho sesiones de coaching Ujú. con personas que pues están emprendiendo y que quieren pues lograr también sus sueños. No es fácil, pero uno pues desde el enfoque, desde la acción, desde la fe también, uno puede lograr esos resultados que uno se propone. Excelente. Entonces, sí. Bueno, hay algo ahí que me parece muy interesante. Esto, o sea, es como providencial, o sea, providencial, porque dejas de trabajar y se da este contacto, ¿no? Este amigo y a veces uno piensa que las cosas son casualidades, pero yo pienso que al final todo tiene su sentido, ¿no? Sí, a mí me gusta llamarle diosidencias. Diosidencias, pero sí.
Y por lo menos hay una diferencia obvia entre ese trabajo anterior que te generaba ese alto estrés y este nuevo desempeño que empiezas a llevar a cabo profesionalmente ya en este ámbito ya que te gusta, que te agrada, que te sientes cómoda. Entonces, ¿cómo va siendo esa experiencia personal tuya en ese nuevo ambiente? Positiva, de crecimiento, porque era como donde yo quería estar. O sea, quería estar haciendo consultoría, escuchando a los equipos de trabajo, diseñando espacios para ellos, para su crecimiento. Entonces, positiva en ese sentido, también muy retadora en cuanto a la parte económica, porque claro, vienes de recibir un salario fijo. Por quincena, ahora enfrentarte con que debes generar tu ingreso. Claro, exacto. Generar tu ingreso. Exacto. Entonces, retador, pero mira, espectacular. Y yo creo que debemos entender que los retos nos van a llevar a esos resultados que queremos. O sea, como tú dices, no es casualidad, todo sucede por algo y para algo. Hoy día pues lo veo súper claro, quizás en ese momento no tanto, porque llegué a frustrarme y decir, wow, ¿cuándo? O me regreso a trabajar en una empresa y qué hago y tal. Pero sí, los retos como que te enseñan de que, oye, ¿sabes qué? Hay opciones, hay oportunidades y puedes alcanzar tus sueños. Mi papá, yo estaba hablando con mi papá hace unos días, bueno, siempre nos lo has dicho, pero igual me lo volvió a mencionar, ese tema de que qué importante es, si tenemos la oportunidad de hacer lo que nos gusta, dedicarnos a eso, hacer lo que nos gusta, nos apasiona, porque si tú haces lo que realmente te gusta, vas a hacerlo con amor, vas a hacerlo con cariño, vas a hacerlo con todo el empeño, ¿no? Y vas a rendir frutos, que es lo importante, ¿no? Totalmente. Yo la verdad es que no siento que trabajo así como que es un trabajo, sino que como lo disfruto tanto, es como que chévere. De hecho, la semana pasada estuvimos en unas jornadas bastante fuertes y pues bastante que se requería mucho esfuerzo. Jornadas en las mañanas de talleres y en las noches, porque pues estamos trabajando con una empresa que trabaja 24 horas en el aeropuerto. Entonces, wow, sí, cansancio, pero chévere porque estás haciendo lo que te gusta. Estás impactando en otras personas, estás contribuyendo en su bienestar, en su salud mental, en su seguridad, o sea, es espectacular. Como tú lo dices, hacer lo que a uno le gusta. Te quería consultar ahora, háblame un poco a fondo de lo que haces. Ya, bueno, hablamos de que estás dedicándote a eso de consultoría. Háblame un poquito, veo que traes algo aquí, no sé si me quieres contar un poquito sí, de claro, eso. Mira, esto para mí lo vi en una farmacia y dije, oye, esto se parece a algo que yo he visto en un libro. Ajá. Después cuando voy a ver el libro, resulta que sí está en el libro. Y el libro se llama ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? Ajá, Marian Rojas. De Marian Rojas Estapé. Sí, claro. Espectacular, buenísimo, te lo recomiendo. buenísimo, Sí, sí. buenísimo. Sí. Entonces, para mí, cuando vi esto siendo pues psicóloga y también como ser humano, como persona, dije, esto se parece a nuestra mente muchas veces. Que tenemos un montón de pensamientos, de preocupaciones, de situaciones que es como que un enredo ahí constante. Claro, exacto. Entonces me lo compro y dije, ¿sabes qué? Esto lo voy a utilizar en los talleres porque me gusta mucho diseñar espacios en donde las personas conecten con una experiencia de aprendizaje. Y que esta experiencia los lleva a tener mejores prácticas en su día a día a nivel de bienestar, de cómo manejar el estrés, de cómo cuidar su salud mental, de cómo tener relaciones sanas entre los miembros del equipo sobre todo, pero más allá de que se apliquen al trabajo, me encanta porque se aplican también a la vida personal. Claro. Y la gente, o sea, no tienes idea cuánto lo valoran y cuando pues califican los talleres es como, sí, necesitaba esto, necesitaba escuchar, necesitaba este espacio, se vuelven unos espacios como terapéuticos y la verdad es que los disfruto muchísimo. Entonces, es esto, para mí representa nuestra mente, nuestros pensamientos que debemos ir como hilito por hilito, conectando, viendo de dónde viene esto, si esto es 100% real, porque a veces aparecen pensamientos negativos de que, ay, no, es que no se puede, que la cosa está complicada, y y todos los problemas, pero hay que ir viendo como uno a uno, cuestionando esos pensamientos, a ver, ¿son 100% reales? ¿Me ayudan para algo? ¿Me contribuyen o no?
Había una imagen que yo veía que era como animada, que representaba a estas personas que trabajan en eso, en las personas, y mostraba como a un hombre, habían unas conexiones en unos tomacorrientes, un montón, y estaban todas enredadas. Entonces él desconectaba aquí y la ponía acá en donde era, y es eso, como hay que ir desconectando algunas y conectándolas donde es, ¿no? Totalmente. Como... Y aquí yo les puedo recomendar un ejercicio que a mí me ha funcionado muchísimo y es escribir. Escribir te permite liberar, te permite soltar, puedes poner una musiquita allí de fondo, escribir todas esas preocupaciones y todo eso que te está dando vueltas, evaluar, a ver, de todo esto, ¿yo qué puedo hacer? ¿Qué puedo gestionar? Y lo demás, en mi caso, me funciona muchísimo, hago una oración y se lo dejo en manos de Dios, que Él me acompañe y que Él se encargue también de poder darme como esa sabiduría, a ver cómo puedo resolver o cómo podemos avanzar con esa situación. Y luego lo quemo y me parece como tan espectacular, tan terapéutico Claro. y de verdad aporta muchísimo. Wendy, ¿cómo te ayuda esa parte que me dices de esa práctica personal de oración? ¿Cómo te ayuda? ¿Cómo contribuye a todo esto que haces? Obviamente tú, parte del trabajo que haces involucra proyectar, ¿no? Algo que haces, obviamente, que es con naturalidad como debe ser. O sea, proyectas mucha alegría, proyectas mucha buena energía y de verdad que animas. O sea, nada más con verte animas y... He visto un poquito de lo que haces en las redes y se ve espectacular. Entonces Ay, se ve que ayuda. gracias, Entonces, ¿cómo esa práctica de oración, esa vida de oración contribuye a esto, a que puedas seguir en esta misión, es ¿no? que esa conexión con Dios es también parte de sostenernos, parte de avanzar, de crecer, y lo vivo principalmente desde la gratitud, Claro. desde agradecer. Desde que abro los ojos agradezco por todo, por la vida, por la salud, por la familia, por el techo, por los alimentos, por tantas oportunidades que se presentan en el día a día, por todo. Y luego entonces pongo en sus manos las situaciones que me tienen estresada, preocupada y bueno, allí como que descanso. Y sí, siento que es parte de mis hábitos diarios que me permiten también irradiar todo lo que tú acabas de mencionar. Y lo hago pues de manera auténtica y lo hago basado también en que conozco que todo lo que hacemos tiene un impacto, ¿sí? Hay un libro que les puedo recomendar que se llama Hábitos Atómicos, lo escuché en audiolibro y habla de eso, de que cada cosa que hacemos tiene un impacto. Si tú estás viendo todo el tiempo noticias, cosas negativas que no te aportan, escuchando bochinches, o escuchando frases negativas de o que no se puede, Claro, etcétera, etcétera, claro. tú vas a ir desde ahí, vas a vibrar desde ahí, Sí. vas a proyectarte desde ahí. Entonces Claro. yo procuro cuidar lo que hago desde que abro los ojos hasta que lo vuelvo a cerrar, y la oración a mí me parece pues una práctica importantísima, además de que creo que que hay un creador que nos sostiene, lo he vivido. Yo pues he iniciado proyectos en donde yo digo, no sé qué va a pasar. Estás totalmente en la incertidumbre. Sí, tomo la decisión, pero no sé qué va a Claro, pasar exacto. con esto. Entonces, Ajá. Dios mío, acompáñame. De la mano de Sí, Dios. claro. Tú sabes, Wendy, que hablando de eso, yo creo que a veces uno de los grandes retos es como soltar, porque, por ejemplo, a mí me ha pasado en ocasiones ante pruebas, proyectos o algo que voy a llevar a cabo, que uno quiere como controlar todo, o sea, que todo salga perfecto, o sea, quiero tener el control sobre todo, pero te das cuenta de que al final no tienes el control sobre todo, o sea, hay cosas que tú vas a hacer que te corresponden, pero hay otras cosas que tienes que dejarlas en manos de Dios. Así es. Y me pasaba en ocasiones que por querer controlar todo me entraba un estrés grandísimo, obviamente, porque como no puedo abordarlo. Y he aprendido también en esa experiencia de ir soltando, de ir, bueno, Señor, ya yo puse mi parte, dejo lo demás en tus manos y a ver cómo resulta esto, ¿no? Excelente práctica y te felicito porque yo empecé a trabajar esa parte en mi vida cuando escuché en algún momento de que tú puedes controlar algunas cosas y hay muchas otras que no puedes controlar. Entonces, a veces conectamos con la frustración, con el estrés, con el enojo, porque no somos conscientes de que
tú no puedes controlar todo. Exacto. No puedes controlar lo que hacen los demás, no puedes controlar lo que dicen, lo que piensan, el clima, o sea, hay muchísimos factores que no podemos controlar. Entonces, Claro. a veces estamos frustrados queriendo que todo salga perfecto y en verdad, o sea, no se va a poder. Tú sabes que hay una frase de un escritor que se llamaba Viktor Frankl, el libro El hombre en la búsqueda, en la búsqueda de sentido. Total, sí. Y no sé si... Sí, lo he escuchado, que ajá. él decía una frase que al ser humano se le pueden quitar todas las libertades menos una. La libertad de con qué actitud responder ante las circunstancias. O sea que independientemente de las circunstancias que tú tengas, que te sucedan, aunque sean las más catastróficas, al final quien decide cómo responde eres tú. Así es. O sea, hay personas que se pueden ir o sea, se pueden volver vengativas o lo que sea, pero hay personas que pueden verlo como una prueba para superarlo. Entonces él dice, la responsabilidad de cómo respondo a eso, a esas circunstancias, está en tus manos. Nadie te puede quitar esa libertad. Así es. Sí, me encanta y gracias por traer eso que él mencionó en su momento y, o sea, él viviendo en campos de concentración, viendo realidades fuertes, viendo a personas, familiares morir, cómo él logra conectar con ese sentido de que, ¿sabes qué? Yo debo cuidar mis pensamientos y mi actitud para poder avanzar, ¿sí? Claro. Cuidar lo que nos decimos es súper clave. Uy, sí, o cómo sea, te hablas, si exacto, queremos ese diálogo avanzar, interno. si queremos lograr nuestros Claro. sueños, cuidar lo que nos decimos, o sea, es algo que por eso también traje esto, que identificar, bueno, qué estoy pensando y cómo lo puedo transformar a un pensamiento más esperanzador y positivo. Claro. Porque como tú lo mencionaste, a veces nos llenamos como de querer controlar todo y querer que salga todo perfecto, pero al final no va a salir así y tengo que buscar cómo dentro de esa realidad, dentro de ese escenario en donde tomamos riesgo, oye, van a haber distintas variables. Claro. Y no todo va a salir perfecto. Entonces, Exacto. ante esas variables distintas, con las que quizás yo no me siento cómoda, es como, a ver, ¿cómo lo puedo tomar diferente? Claro, ¿Qué total. aprendizaje puedo generar de Así esto? es. ¿A dónde me va a llevar esto? Entender un poco como el sentido de esa realidad que estoy viviendo, Sí. para no conectar también con lo catastrófico, lo negativo, lo Claro. tóxico. Ay, no se va a poder. Sí. Y ya ahí nos quedamos Porque eso es lo más enredados fácil. en lo negativo. Eso es lo más fácil, quedarse en eso, ¿no? Así es. Pero sabes que yo pienso que esto que tú haces es muy bueno porque yo lo que veo con lo que tú haces, bueno, por encima, pero lo que veo es que tú le das herramientas a las personas, porque a veces una persona puede tener miles de circunstancias que la abruman y quisiera salir de ahí, pero no tiene las herramientas psicológicas, emocionales para manejarlo. Entonces, esto que tú haces es darles las herramientas a ellos para que digan, ok, así yo puedo manejar esta situación, ¿no? Exactamente. Y realmente es lo que se necesita a veces. A veces necesitamos esa ayuda de alguien que nos dé como esa luz de, oye, pero ¿por qué camino tomo, no? ¿Cómo salgo de esto, no? Así es. Y, Sí, la verdad es que bonito, ¿no? es apasionante. Claro. Mi trabajo lo disfruto muchísimo porque es como acompañar a las personas a ver otras opciones, a identificar herramientas con las que ya cuentan y también aprender otras para tener esos días más equilibrados desde el bienestar. Yo siempre menciono que al final nadie sabe hasta cuándo esté en esta vida, Claro. pero sí tenemos la responsabilidad de poder vivir nuestro día a día de una manera sana, positiva, equilibrada, porque Dios nos ha puesto aquí para algo. Así es, Cada todos uno de tenemos un nosotros propósito. tiene un propósito. Entonces, identificar ese propósito y trabajar en el día a día en vivir, vivir desde nuestro propósito, vivir desde el bienestar y contribuir de manera positiva a otras personas. Entonces, sí, de hecho, ese es mi propósito, el contribuir de manera positiva en la vida de las personas que me rodean, y por eso también disfruto estos espacios. Claro. Porque me encanta compartir cosas que me han funcionado, herramientas que me han funcionado y que le puedan funcionar a todas las personas que nos están escuchando. Excelente. Bueno, Wendy, el tiempo apremia. ¿De Ya verdad? llegó la hora de la pausa musical. ¡Ay, Dios! Ya estamos en mitad de camino, así que vámonos a una pausa musical y regresamos. Eras un joven fuerte y valiente, lleno de ilusiones, pero en un sueño se te confirma
Y estamos de vuelta aquí con Wendy Montenegro, disfrutando de este maravilloso momento, esta experiencia, esta historia de Wendy, lo que hace, lo que nos comparte un poquito también de esto que nos decía, ¿no? A nivel de psicología, las emociones y todas estas cosas que son tan importantes. Bueno, lo que le decía hace un rato, pues que decía aquí frente a ustedes, este tema de dar herramientas a las personas, sobre todo, pues obviamente cuando las circunstancias de la vida me abruman y no sé cómo salir de allí, no sé cómo manejarlo. Entonces es bonito esta vocación que tiene Wendy y sobre todo que lo haces con mucho amor, con mucha alegría, mucha entrega, que es lo más importante, ¿no? Sí. Vamos, Wendy, a compartir un pasaje que nos mencionaste hace un rato y a ver qué significado ha tenido en tu vida. ¿Te parece? Sí. Vamos entonces, es cortito, si quieres leerlo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo Todo lo que puedo me en Cristo fortalece. Y literal lo he sentido, lo he experimentado. ¿El micrófono? ¿Acá? Ajá. Ya, se escucha mejor, ¿sí? Ahí. Ahí, ok. Un poquito más, un poquito más. Un poquito más acá. cuadrado, ¿O será sí. que se apagó? Ahí, exacto, ¿Aquí? perfecto. Sí, perfecto. Ahora sí, entonces, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para mí es poderoso. Es poderoso porque cuando te propones lograr algo, avanzar, crecer, a veces puedes llegar a pensar que no puedes, que esto está muy complicado, que es muy difícil, que no tienes los conocimientos para hacerlo, no te sientes seguro de ti mismo. Y me ha pasado, pero cuando conecto con este versículo poderoso, digo, ¿sabes qué? Yo lo puedo, o sea, yo puedo hacer las cosas de la mano de Dios. Los retos los puedo transformar en oportunidades, puedo aprender de eso, puedo caerme, me puedo levantar, pero puedo seguir, avanzar y lograr eso que me propongo. Entonces, para mí es poderosa este versículo. Wendy, cuéntame un poquito en este caminar. Me decías que son 10 años que ya llevas dedicándote full a este ámbito. Y quisiera saber un poquito de cuáles han sido como esos retos que más puedes destacar en este proceso que has ido llevando de 10 años que llevas. ¿Cuáles han sido esos retos que has ido encontrando en el camino? Bueno, varios. Ajá, algunos. Puedes mencionar algunos, ¿no? Varios retos, de hecho, bastantes. Ajá. Empezando desde estudiar la carrera de psicología, personas alrededor como que decían, ay no, pero es que eso como que no, como que eso no te va a funcionar, que no vas a generar. Y yo decía, con esto yo me siento cómoda y me gusta lo que voy a hacer y lo que voy a hacer en mi vida. Claro, exacto. Entonces yo me mantuve súper firme de que eso era lo que yo quería, un reto, escuchar a personas decir, no, es que eso no... Claro, y mantenerte firme mantenerme en tu decisión, allí claro. firme. Ajá. Lo otro fue que cuando empecé a estudiar la carrera, me di cuenta de que muchos de los enfoques estaban basados en curar, en cuando ya la persona tenía una situación. Ok. ¿Sí? Una intervención cuando ya estaba pasando algo. Ok. Y dije, ¿sabes qué? ¿Por qué no mejor enfocarnos en que antes de que la persona pase por algo, lo pueda prevenir? Claro, la parte preventiva. La sí. parte preventiva. Claro. Entonces, ahí empecé también a estudiar una serie de herramientas como la parte de psicología positiva, que es una disciplina pues que trabaja muchísimo la parte preventiva, y adquirir una serie de herramientas, desde coaching, desde mindfulness, desde risoterapia, terapias grupales, metatraining, bueno, una serie de herramientas que me han podido entonces permitir diseñar espacios en donde las personas conecten con herramientas poderosas. Claro. No me gusta y no pienso que no genera un impacto positivo el poder yo solamente hablar de las herramientas, sino me gusta crear un espacio de aprendizaje donde la gente conecte con, oye, ¿por qué es importante experimentarlo? Por ejemplo, te contaba que
hace una semana estuve en un taller que le llamamos el viaje de recarga, basado en una metodología que se llama Meta Training, súper experiencial, donde las personas llegan con sus boletos de abordarlos, recibimos, yo pues me he visto de capitana del avión, tengo un equipo de tripulantes espectaculares, y bueno, van pasando y vamos generando una experiencia de que el avión despega hasta que llega a distintos destinos, y te comentaba que uno de los destinos que me encanta mucho promover es la Torre de la Gratitud, en donde allí de manera experiencial las personas conectan con la gratitud, o sea, van a agradecer, hacen una lista de cosas por las cuales están agradecidos, comparten con otros compañeros todas esas cosas por las cuales agradecen, también cantamos una canción de gratitud, o sea, es una experiencia para conectar con el agradecer. Con la gratitud, sí. Con la gratitud. Entonces, han habido muchos retos, de hecho, antes de pandemia, las empresas o muchas de las empresas no creían en estos temas. Y claro, viendo la figura del psicólogo como que es que alguien tiene un problema para poder traer a un psicólogo a la organización. Exacto. Entonces, creo que no estaban conectados con la importancia de este rol en las organizaciones. Llega pandemia, pues me tocó transformar todo a nivel virtual, porque estaba acostumbrada a la parte presencial, la conexión y todo. Ese fue otro reto. Uy, sí, de verdad que sí. De lo presencial a lo virtual, y cómo conectas y cómo atraes al cliente y cómo, ¿sabes? Otro reto interesante. Y allí, bueno, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos. Seguía ese lema ahí resonando, hay que seguir. Claro. Y bueno, hasta que hacían muchos espacios, webinars para líderes de recursos humanos, y compartiendo la importancia de la salud mental, sobre todo en ese momento de la pandemia, donde los colaboradores estaban trabajando, pero también tenían al niño, pero los ingresos cambiaron, pero es que el esposo quedó sin trabajo o la esposa quedó. Entonces, ¿cómo gestionas todo ese entorno y encima pues te enfocas en el trabajo? Entonces, allí creo que lo vieron como con más claridad. Y también toda la información que se les fue suministrando de la importancia del cuidado de la salud mental de los colaboradores. Y de hecho también me decían, no, mira, es que tengo un colaborador que está pasando por esto, por esto, ¿cómo lo podemos apoyar? Entonces sí, fueron retos importantes. Uno tras otro. Wow. Tras otro, y no dejan de desaparecer. No, claro, siempre hay nuevos, o sea. Siempre aparecen. Sí, siempre aparecen retos nuevos, ¿no? Total, todos los días. Total. Lo que yo considero es que, o sea, es parte de la vida, es parte del día a día, y sabes, al final tú eliges cómo afrontar esos retos, si es de las carencias, si es de que no se puede, si que estás complicado, si es de todo lo negativo, o conectas con una actitud positiva, buscas acompañamiento. Creo fielmente en todos esos profesionales que te pueden acompañar a crecer y avanzar. Yo tengo, por ejemplo, una coach nutricional, tengo una psicóloga, tengo un coach a nivel de finanzas, otra de abundancia, o sea, tengo gente espectacular, profesional en sus áreas que me acompaña. Entonces, esto es medular, importantísimo. No estamos solos, debemos buscar esos acompañamientos que nos guíen, en los diferentes ámbitos de nuestras vidas, ¿no? Así es. A nivel espiritual, pues también tengo amigas con las que puedo compartir temas de la palabra, crecer, asistir también a la iglesia. Me parece otro espacio terapéutico que aporta a ese crecimiento, a esa gratitud de, ¿sabes qué? No estás solo y te sostienes por un creador pues que está ahí siempre para ti. Entonces, dedicar unas horas y durante el día también un tiempo para conectar espiritualmente con nuestro creador, me parece que nos aporta a afrontar esos retos diarios. Wow, excelente, Wendy. Dice que tenemos otros mensajitos, Wendy. A ver qué nos dice la gente por ahí. José Garrido, saludos y bendiciones para la excelente invitada y para mis hermanos Enoch y Samir en los controles. Una manita saludando, dice. Saludos. El único like, dice. Ese es el que da los únicos likes. Es verdad. Sí. ¿Qué te iba a decir? Mira, ok, vimos lo de los retos.
Y ahora te quiero preguntar sobre momentos gratos. Cuéntame anécdotas bonitas, cosas que recuerdas con mucho cariño y gratitud de lo que hablábamos, de esta experiencia, de este recorrido que llevas de 10 años. Algunas cuantas, ¿no? Que quieras Algunas mencionar. experiencias. Anécdotas, Wow. sí. Me pasa que me escriben en redes sociales el impacto de algunos espacios que hemos diseñado y la verdad es que es poderosa la experiencia de cómo puedes impactar en otros y no eres tan consciente de eso. Ajá, del nivel de impacto, ¿no? Que uno Del causa. nivel de impacto. Y yo solo ante esto siento gratitud. O sea, yo siento que Dios me ha dado, me ha regalado como a todos dones. Entonces, como, ¿sabes? Están al servicio de los demás. Ujú. Recuerdo hace una semana una líder de una organización donde pues he trabajado, me la encuentro en un espacio de un taller de hacer vision board, Ujú. y me la encuentro y me dice, Wendy, es que tú no tienes idea del impacto que tú generas en las demás personas. Y yo digo, wow, o sea, esas palabras fueron profundo. para mí como que sí, la inspiración que pudo sentir, cosas que pudo trabajar en ella misma. Entonces yo digo, wow, o sea, es poderoso. Claro. Es poderoso. Y yo creo que no podemos subestimar todo el talento y todas las cualidades y dones que Dios nos ha dado y pues ponerlas al servicio. O sea, no podemos minimizar porque Claro. somos grandes. Claro. Y tenemos muchas capacidades y podemos lograr muchas cosas. Entonces creo que ser consciente de eso nos va a llevar como a seguir trabajando en construir una mejor sociedad, Claro. una mejor casa común, ¿verdad? Ujú. Un mejor mundo. Entonces creo fielmente que podemos transformarnos y acompañar a otros a transformar Claro. su día a día. Y es que yo creo que al final el propósito, yo siento que dentro del propósito que cada uno tiene, hay un propósito que los cubre todos, que es al final proyectarnos hacia los demás, es el servir a los demás. O sea, que lo que yo haga, para lo que yo me prepare, a lo que yo me dedique, contribuya a un bien a la sociedad, a las personas. Y me gusta mucho una frase de Santa Teresa de Calcuta, la Madre Teresa de Calcuta, que decía, el que no vive para servir no sirve para vivir, o sea, porque realmente el sentido está allí. Total. Y más que, a veces el pensamiento popular puede ser como que mientras más yo reciba, más feliz voy a ser, pero al final te das cuenta que si te dedicas solo a darte y a darte y a darte a ti, vas a quedar vacío, porque desde experiencia te puedo decir, siento que lo que realmente llena es dar. O sea, cuando tú te dedicas a lo que te gusta y te proyectas y ves el cambio que genera en la gente, la gratitud que sienten, cómo cambian sus vidas, yo siento que no hay nada más grato que eso. O sea, tú me lo puedes decir. No, es otra cosa que yo comparto de manera jocosa. Yo digo, o sea, los clientes no me han pagado, pero yo estoy feliz. O sea, es como que te llena más eso que das, que al final, digo, claro que el ingreso es importantísimo, Claro. por supuesto, pero es como que termina el taller y es como una alegría, una satisfacción muy grande Claro. de ver todas esas caras sonriendo, con aprendizajes, con herramientas, con formas distintas de ver las situaciones. Y es como que, wow, o sea, Claro. es otra cosa. Y también desde el cumplir los sueños, yo creo también fielmente que debemos sacar tiempo y espacio para dar. O sea, es una fuente para mí de gratitud y de abundancia. Dedicar tiempo a otros, compartir lo que tienes, Ajá. compartir tus espacios, compartir una escucha, una llamada. O sea, no hay que pretender dar cosas que no están bajo tu alcance en este momento. Claro. Desde unos minutos para conversar, desde un detalle, desde, ¿sabes? Le puedes transformar la vida de una persona. Claro. Entonces, estoy de acuerdo con esa frase y me encanta muchísimo. Es que debemos conectar con ese servicio. Claro. Sí. Wendy, vamos a mostrar una serie de fotos para ver en vivo esto que nos estabas comentando y nos vayas diciendo en la medida que vamos pasando, ¿ok?
Vamos a ver, cuéntanos un poquito lo que vamos viendo en cada foto. Ay, sí, claro que sí. Mira, aquí hicimos un taller que le llamamos Herramientas para regular el estrés y prevenir el burnout, dirigido a líderes, sobre todo porque pues son quienes también llevan mucho estrés por temas de metas, enfoques, números, objetivos de la empresa. Entonces, bueno, diseñamos este taller espectacular, experiencial también, desde conocerse, compartir, hacer ejercicio, una serie de prácticas bien que completo. lo pueden aportar. Exactamente. Y sobre todo me encanta porque es una experiencia que después van a ir implementando en su día a día, ¿no? Excelente. Vamos a ver la que sigue. Este es lo que nos comentabas del vuelo, ¿no? El vuelo. Exactamente. El viaje de recarga es un taller metafórico que nos invita a viajar a distintos destinos. Uno de ellos es la Torre de la Gratitud, que ya les he mencionado en qué consiste. El otro tiene que ver con la Montaña de la Calma, ¿sí? En donde debemos conectar como con esa tranquilidad, esa relajación, y aquí hacemos ejercicios de mindfulness. Y esa isla energía, dice. Sí, exacto. La isla de la energía tiene que ver con mover el cuerpo, ¿sí? Con mover tu cuerpo y conectar como con esa energía y ese positivismo. Claro. Que muchas veces no somos conscientes, pero el cuerpo está relacionado full con la mente. Con la mente, ellos claro, se está conectado. apoyan, ellos Sí, se está apoyan conectado. unos a los otros. Entonces, si estás en un momento triste, vulnerable, sí, deja transitar esa emoción, pero busca algo que hacer, o sea, mueve tu cuerpo. A mí me funciona muchísimo ir a caminar, ir a una montaña, oxigenarme, o sea, regreso como recargada, porque la naturaleza, pues, Dios la ha creado perfecta y nos recarga. Entonces, aquí en la Isla de la Energía lo que hacemos es bailar. Ok, chévere. Se dividen en equipos y hay una persona que lidera los pasos y el resto la sigue. Entonces ahí se forma como un concurso de baile de esta Isla de la Energía. ¡Qué genial! Espectacular, esto te puedes imaginar. Claro. Quedamos todos ahí como que sudaditos Buenísimo. un poco y disfrutamos de el efecto de cada experiencia. En este caso, cuando bailamos, liberamos una serie de sustancias como las endorfinas que nos permiten conectar con ese bienestar, con esa felicidad. Aporta también a regular los niveles de cortisol, o sea, la hormona del estrés. Lo que generan estrés. Entonces, sí, cada experiencia y cada destino tiene pues algo distinto. Excelente. Bueno, y vamos a ver la siguiente foto. ¡Ay, me encanta! Mira, esto fue en un lugar que se llama Islas Secas Resort en Chiriquí. No sabía que existía pues este lugar. Isla Seca, mira. Isla Seca, es divino, otra cosa. Esto fue con líderes del resort. Y a este taller le llamamos Conexiones que dejan huellas. Fue una parte al aire libre, en la playa. Hicimos ejercicios descalzos, conectando con esas la naturaleza. huellas, con la naturaleza. Claro. Y sobre todo, creando conciencia en que podemos dejar huellas positivde las personas que nos rodean. Qué bonito. Es como me encanta promover el liderazgo desde esa parte humana, de verlo. Y es que también la gente hoy día, yo escucho y dicen, no, es que mi líder no me escucha, mi líder está por allá desconectado. Y es como que llevarlos a esos espacios de reflexión que están en esas posiciones con un propósito. Y que están llamados a dejar huellas positivas en sus equipos de trabajo. Qué bonito cómo mezclan la imagen, o sea, huellas literales para entonces ir al mensaje, ¿no? Qué bonito. Sí, es generar una experiencia. Claro, una experiencia, lo que tú dices, involucrarte en la experiencia. Sí, y también aquí, así mismo como podemos dejar huellas positivas, si nos descuidamos, si nos dejamos llevar por esa rutina, por los pensamientos negativos, por actitudes que no aportan. Claro, dejamos huellas negativas, claro. Exacto, dejar huellas negativas o marcas, cicatrices claro, en las personas. Imagínate. Vamos a ver la siguiente imagen, a ver. Esto también fue con ellos, ya acá con el equipo de todos los colaboradores, alrededor de 100 personas. No, eran menos, creo que eran como 60 y algo, ahora que recuerdo. Y aquí vivimos un taller que le llamamos Recarga de Bienestar. Recarga de Bienestar, en donde conectaron con diferentes herramientas y prácticas para cuidar ese bienestar en el día a día. Wow, qué bonito. Sí. Excelente. Vamos a ver la que sigue.
Ay, me encanta, me encanta. ¿Qué vemos ahí? Por acá tuvimos un retiro para chicas, Ujú. para mujeres, en el Valle de Antón. Esto lo hice con la coach Tatiana, Ok. que está por acá. Y bueno, mujeres divinas, espectaculares, que pudieron conectar también como con prácticas que aportan a ese balance, ese bienestar en el día a día. Claro, y como Sí. para recargarse, ¿no? Y como para recargarse, Wow, exactamente. excelente, Sí. vamos a ver la siguiente foto. Por acá estuvimos en una empresa también dictando un taller para conectar con prácticas que permitan un entorno de trabajo saludable y pues sano. Ujú. Entonces allí nos enfocamos en la importancia del respeto, Sí. en la importancia de escucharse, de aportarse, de saludarse, cosas que a veces Ujú, que pasamos por alto a veces, ¿no? lo pasamos por alto y creemos o en mi caso, que es algo natural que se debe dar. Claro, Pero en el día a día, como nos podemos dejar absorber, claro. no existen estas prácticas. Y pues yo he escuchado equipos que dicen, no, es que aquí la gente llega y no saluda. O sea, es como que dame el documento tal. y ya. Imagínate, claro, es como tan de mal gusto, ¿no? Súper, claro, súper. Entonces es como reconectar con esas con prácticas. esas cosas sencillas de la cotidianidad. Sencillas del día a Claro. día que podemos ir rescatando para tener días más equilibrados. Exacto. Aquí, por ejemplo, este chico me da mucha risa. Yo los divido en equipos y hacen dramatizaciones, pero de Ujú. casos reales, Ok, de experiencia que han vivido en la organización o en su día a día. sí. Y recuerdo pues experiencias en donde uno, por ejemplo, llegaba molesto al Ujú, trabajo ujú. y no saludaba a nadie y no sé qué. ¿Y por qué era? Porque venía de una conversación con un familiar Claro. o con su pareja y claro, todo eso, si no lo canalizas, si no lo regulas, va a impactar, en otras personas, en el ambiente. exactamente. Entonces, súper divertido, nos reímos muchísimo, pero también genera un espacio para aprender. Claro, exacto. Bueno, Wendy dice que nos estamos quedando ya sin tiempo. ¡Dios! sí. Necesitamos, quisiera mostrar el resto de las fotos, pero bueno, dice Samir que ya estamos contra el tiempo. Pero quisiera en un minutito, que es un mensaje final, con base en tu experiencia a las personas, pensando también en los jóvenes sobre todo, que están en ese camino de descubrir qué es lo que quieren. Y cuenta un poquito lo que quieras decirle a las personas que nos están viendo. Un mensaje final. Bueno, desde mi experiencia, yo los invito siempre a que trabajen en su día a día por alcanzar sus sueños, que los sueños sí se pueden lograr. Yo en su momento me visualicé trabajando para diferentes organizaciones. Hoy día, pues orgullosamente, he trabajado en empresas como Banco General, DHL, Canal de Panamá, que para mí fueron en su momento un sueño y que ya hoy día forman parte de mi cartera de clientes. Y bueno, de la mano de Dios, por supuesto, podemos alcanzar esos sueños, que a pesar de las situaciones difíciles, complicadas, Él está ahí para sostenernos, pero nosotros también tenemos que ayudarnos a salir adelante, ¿sí? Él hace una parte, pero cada uno de nosotros tiene la capacidad de poder gestionar acciones que vayan encaminadas en eso que queremos, ¿sí? No podemos perder el tiempo en cosas que no nos aportan, que no nos nutren, que nos hacen, en vez de avanzar, echar para atrás, ¿sí? Y también buscar ayuda de profesionales, buscar ayuda de compañeros, amistades, que te puedan, pues, acompañar también en ese proceso de crecer. Excelente, bueno, Wendy, qué manera tan maravillosa de cerrar, yo creo que broche de oro. Así que bueno, gracias por Ay. acompañarnos, Wendy, muy contento de tenerte aquí y bueno, descubrir que primera persona que conozco que tiene mis dos apellidos al revés. Somos primos, ya somos primos. Sí, somos primos. Bueno, gracias por acompañarnos en otro programa más de Conectados por el Espíritu y nos vemos en la próxima. Gracias a ti, Enoch, por todo. Qué Gracias. belleza. No, me encantó. Hasta luego. Chao. Chao. Bye. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet.
Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet.